Uno tiene que también luchar por las cosas que considera correctas, ¿no? En el colegio eso sí se hacía, ¿no? O sea, cuando uno tenía una discrepancia con un profesor, se lo podía decir, ¿no? Y cuando había en la clase un interés de cambiar por ejemplo, una vez en el colegio nos prohibieron irnos de campamento. Y nosotros nos íbamos campamento todos los años 3 veces y un viaje anual. Desde que tengo 3 años, porque estoy todavía en los Reyes Rojos. Y una vez, porque hubo un accidente de un compañero que pisó una fogata que estaba caliente, dijeron, no, ya no vamos a irnos a campamento nunca más. Y me acuerdo que en la clase dijimos, no, pues, es injusto. Es una decisión injusta porque es una cuestión al azar. Y nos organizamos en la clase y fuimos, me acuerdo yo y Augusto, los que postulamos al Congreso, a hablar con Constantino Carvalho, que era nuestro director, y decirle, ¿no?, que reconsiderara. Vamos a una entrevista. Perdón, un momento de break. Nos vemos. Debe cerrar bien la puerta. Él es teniente gobernador de San Martín de Porres. Voy a poner acá. No, hola. Teniente gobernador de San Martín de Porres. Hoy de juramenta. Cuota joven. Sí, voy a ir. Bueno, entonces fuimos a reclamar y jodimos porque era correcto nuestra posición. Y nos fuimos a campamento bajo nuestra responsabilidad. Y así como eso, yo me acuerdo cuando tomamos la decisión entre todos en asamblea en el colegio de que queríamos usar obligatorias zapatillas blancas para hacer educación física, pero no queríamos usar zapatillas de lona. Queríamos que fueran zapatillas que tuvieras. Y argumentamos, ¿no? Uno decía, no, la zapatilla blanca es de lona porque para que todos seamos iguales. Entonces, no, pero yo tengo mis zapatillas de cuero, prefiero usar mis zapatillas de cuero blancas, ¿no? Y hacemos asambleas. En el cole había asambleas en las que uno hablaba, ¿no? Ahora lo estoy recordando en realidad, ¿no? Y creo que eso te marcan. De hecho. Pero no toda la gente de Los Ríos hace política, entonces habría que pensar qué más pasó. En este caso yo creo que es una cuestión biológica, por ahí me corre alguna vena que le interesa. Pero luego postulé a una universidad pública, cosa que es rara, la mayoría de gente de mi clase se fue al católico, ¿no? Sí. Otro grupo, es más, creo que era un sanmarquino, ¿no? O sea, muy pequeño el grupo de la gente de Los Reyes que decide postular a universidades públicas, es mucho más pequeño a la agraria. Y yo decido postular, me enfrento a una porque fue una con un sistema educativo totalmente diferente al que yo estaba acostumbrada, me choca terriblemente, porque yo no entendía por qué el profesor tenía que decirle profesor y no por su nombre. Y escuchaba como los chicos le decían miss, ¿no?, a la profesora, y decía, ¿dónde estoy? Y salir de la burbuja, ¿no?, de este mundo ideal donde todos participamos, donde las decisiones se toman en conjunto, donde la gente es íntegra, donde desarrollar el arte y la cultura no es puede ser artista y está bien, ¿no? Y salir de eso y ver esto, la realidad concreta, ¿no? Y luego entrar a la universidad y darte cuenta que las cosas andan bien y para ti está todo bien hasta que hay un punto de quiebre, ¿no? En este caso, una huelga grande en la universidad de profesores. Y a partir de ahí, sin ningún tipo de experiencia, y siempre lo digo, no soy yo, sino somos un grupo de personas, nos comenzamos a organizar. Un proceso organizativo atropellado porque no sabíamos nada de política. O sea, ya hacíamos política, no sabíamos que era política. Y comenzamos con las asambleas para informar lo que no hacían los gremios estudiantiles en ese momento, las federaciones, los federados. ¿Por qué miércoles hace 3 meses no tenemos clases? ¿No? ¿Por qué la gente que viene de colegios privados como yo, la gran mayoría decidió, es que yo me metí a esta universidad porque a mí me dijeron que en esta universidad no había huelgas? Pero yo tengo plata para irme a otra universidad, así que me voy, punto. O sea, los profesores no les pagan bien, eso no es mi problema, ¿no? Y cómo los que terminan quedándose en la universidad son la gente que no tiene dinero, ¿no?, que no tiene otra opción, ¿no? Y te lleva a preguntarte muchas cosas y comienzas con el problema de los docentes y por qué les pagan lo que les pagan y por qué tenemos un comedor así y no asá y por qué cuando yo voy al laboratorio no puedo hacer práctica porque no hay gas. Y damos el paso de salir a las calles, que es un paso también ya, eso fue muy corto tiempo, ¿no? Salimos a las calles con los profesores, ¿no?, en un principio, y comenzamos en asambleas a plantearnos una problemática propia, y fue un nacimiento espontáneo, o sea, una creación espontánea. No hubo ninguna influencia de ningún partido político, los partidos políticos no trabajan en las universidades, y yo creo que esa es la gran falencia, ¿no? No dejan ese espacio para que otras personas con otro tipo de intenciones capten a la gente, ¿no? No digo que sea mayoría. Sí, pero en la Cato la mayoría lo hace por ponerlo en tu currículum. Claro. Y además, a mí me preguntaron la primera vez, cuando estaba en estudios generales, me preguntaron, queremos hacer vota por nosotros, para que se amplíe el salón, porque es incómodo y para que las bancas estén con un mejor
no sé, pues, como sofás Ya. para la PUC, porque somos la PUC y bla, bla, bla. Claro. Eso es interesante, ¿no? Porque eso, la dinámica de la universidad privada que tiene gremios como la PUC es bien interesante porque la estoy conociendo, ¿no? Y yo creo, sin ofender a nadie, que es bien de consejo directivo de una empresa, ¿no? En cambio, cuando tú te enfrentas al Estado y te das cuenta cómo es el Estado, te das cuenta, bueno, comparativamente los problemas son radicalmente diferentes, ¿no? Y bueno, terminando ya siendo más pequeña, los compañeros los conocí durante mi etapa de efervescencia, conocer a nuevas personas que comparten estas ideas locas como que es injusto, pues no. Es injusto que podamos ir a la universidad porque es una universidad pública. Es injusto que el chico de mi costado se quede dormido en la clase porque no almorzó. No, pues es injusto. Y en el país somos todos iguales y el Estado debería funcionar mejor. Y se tiran la plata. Y tenemos este problema y otro problema. Y así iniciamos nuestra carrera política en la calle, conociendo otras experiencias que fue... Yo me acuerdo la primera vez que hablé en público fuera de la universidad, fue en el comedor de San Marcos, ¿no? Hicimos una bajada, así, con chicos de Villarreal, San Marcos, Agraria, Cantuta, y me dijeron, tienes que hablar, tú eres la Agraria y queremos comer una huelga nacional. El problema era el mismo en todas las universidades en este caso. Entonces, habla, ¿no? En el comedor de San Marcos, ¿no? Una universidad politizada, una universidad donde la gente no hay nadie con un pelo tonto en política, digamos, los que están metidos en política. Y hablar en el comedor, y lo hicimos, ¿no? Yo y todos aprendimos a hablar en público y aprendimos a levantar un argumento y enfrentarte a la autoridad y no tener miedo, ¿no? Perderle el miedo a esto. Y fue, creo que, una de las cosas más enriquecedoras de mi vida, ¿no? Es más que me marcó, ¿no? Porque a partir de eso, ya ver cómo se maneja la política también universitaria, ¿no? Que es un chongo, como mucha gente me dice, ¿no? Y en Vergonía. Yo creo que, en verdad, lo que dijiste, justo, enfrentarte a la autoridad cuando es estúpida no es nada malo. Es realmente una virtud. Claro. ¿Me entiendes? Que mucha gente no tiene acá en el Perú. No, y aparte que, o sea, ya cuando tú lo regionalizas más, un joven que no lo haga, o sea, un joven que diga a todo está bien, o sea, uno puede entenderlo que cuando no es viejo ese gen se te va muriendo, ¿no? Pero cuando eres joven, ¿por qué no estar disconforme? Y mucho más cuando uno ya entiende que los grandes cambios de la humanidad se han hecho en base a disconformidades, ¿no? La disconformidad de las mujeres en un principio, ¿no? Que es otro tema que yo también entré, ¿no? Me interesó mucho el tema del género, porque también era diferente ser mujer. Sí. O sea, no solamente eras un bicho raro porque hacías política, sino que también eras mujer. Entonces, también me preguntaba, así que, ¿cómo agarraste y enfrentaste esto de hablar en el comedor de San Marcos? ¿Te gritaban cualquier cosa? No me dijeron nada. ¿No te dijeron nada? No me dijeron nada y hablamos. Y yo recuerdo, nosotros en nuestro grupo tenemos gente de todos lados, en nuestro grupo de la universidad. Y en ese entonces, Alonso el Solar, que estudia pesquería, que es un pata de 1,70 m, rubio, de pelo largo, rubio blanco, ojos azules, estaba metido en el tema. Y que ese chico, con esa apariencia racial, vaya a hablar a una universidad pública, rompiendo el paradigma en un principio de que venimos de la Agraria, que somos pituco, encima que es rubio, encima que la gente dice, pero él tiene para pagar, ¿qué le preocupa ese tema, no? Es romper todos los paradigmas, ¿ya? O sea, para él también, para mí fue complicado, para todos, en la medida de que la gente vive en los prejuicios, ¿no? De que tú no puedes, porque como me lo dije en televisión una vez que me entrevistaron, tú que vienes de este lugar, ¿por qué estás en esto, ¿no? O sea, tú puedes terminar tu universidad y conseguir un buen trabajo porque no es solamente la capacidad en este país, sino también es cómo eres físicamente, cuál es tu raza, a qué estatus económico y a quiénes conoces, ¿no? Hay una estadística, o sea, hay un porcentaje elevadísimo de gente que trabaja por contactos. Claro. Así es. Pero son, o sea... Es una realidad. Vivimos en un país de yuppies. De yuppies con contacto. Y así es, pues, ¿no? Entonces entré y conocí más gente, y conocí más gente, y más gente. Bueno, perdón. Vivimos en un país de yuppies acá en Lima. Si es que lo vemos así. Pero... El resto del país es otro tema. Es otro tema. Y también conocí el país, que fue bacán, porque yo conocía el país, pero por el colegio, que fue importantísimo también. O sea, no sé la importancia de que yo ya había conocido Chanchamayo, que ya conocía a Huancayo, bueno, yo había viajado mucho. Eso te da también la posibilidad de hablar. Si tú no conoces y hablas, es algo que es un gran estudioso del tema, es complicado. Una cosa tiene que... La práctica siempre tiene que acompañar a la teoría, ¿no? Si no... Entonces comencé a viajar
ya un poco más dentro de responsabilidad dentro de la Federación de Estudiantes que asumimos todo, comencé a conocer la realidad de otras universidades, porque comencé a viajar a eventos más políticos de estudiantes universitarios. Y es trágico, ¿no? Porque tú dices, yo me quejo aquí porque no tengo gas en el laboratorio y ellos se quejan porque no tienen laboratorio, ¿no? O sea, yo aquí tengo este problema, pero allá a una chica la viola el profesor y no pasa nada, ¿no? Y el país es tan desigual, ¿no? Y es desigual hasta en el grado educativo que le da a los jóvenes. O sea, acá en Lima tenemos universidades públicas que coinciden con las mejores universidades públicas del país, o sea, están en Lima. Y el resto, ¿para qué tenemos tantas universidades si no tienen calidad? ¿O cuál es la razón de que ellos sean la última rueda del coche? Que tienen cano y bueno, van a decir, no lo ejecutan. Tiene que ver por el sistema universitario que ya, hasta por una cuestión de tiempo, ya fue, ¿no? Tiene que cambiar el sistema universitario aquí, ¿no? Estamos con una ley que, o sea, tiene las últimas modificaciones son del fujimorismo, o sea, son leyes. En nuestra ley todavía hay un decreto antiterrorista, ¿no? En la ley universitaria, o sea, tenemos un decreto antiterrorista en el que dice que es un decreto antiterrorista para que los estudiantes en las universidades no hagan política. Eso está vigente ahorita. Entonces, hay toda una serie de cosas que el Estado no reacciona, cuando hablamos hace un rato en la reconciliación, y tenemos una universidad pública abandonada, y ese es mi tema, ¿no? La universidad, como hay, y después paso a otros temas, ¿no? Pero para mí es mi base, ¿no? O sea, ¿qué cosa pasa? ¿Por qué estamos así? Y ahí te das cuenta, y eso ya es una concepción universalista, universocentrista, que la universidad se cambia el país. O sea, que si tú cambias la universidad, cambias el país. Si tú logras, y ahí te vas a ver lo que ha pasado, no sé, los tigres asiáticos, ¿no? Lo que ha pasado en otros países que han invertido en su educación superior, cambia el país. Cuando la universidad cambia, porque ¿de dónde vas a sacar a tus profesionales para hacer tu programa social, para hacerte tu ETC, tu proyecto, ¿no? ¿De dónde van a venir? Vas a traer a una persona de fuera. Tienes que producir de acá. Tienes que producir, ¿no? Entonces, ya más en el tema, a mí me interesa ese tema, y me interesa el tema de las mujeres, el tema indígena también mucho. Y también me comencé a sumergir ahora más en las redes sociales, a partir de la cantidad. Bueno, después de todo esto, comienzo a activar en un grupo ya en un momento de mi vida bien tranquilo. O sea, que me he alejado un poco de la política, porque todos pasan por ese proceso, reflexionando sobre lo que había dejado de hacer, lo que me había costado dedicarme tanto a esto, ¿no? En principio, alargar tanto mi carrera universitaria, que no era lo que yo planificaba, pero que se dio, y que, de lo cual, más que arrepentimiento, tengo lecciones que aprender, ¿no? Entonces, sí, eso para mí fue un momento de mi vida complicado, y conozco a Ciudadanos de Segunda Categoría, que es un grupo que se armó más o menos hace 2 o 3 años, que activaba sobre un tema básico que era recuperar el país, ¿no? Y dentro de Ciudadanos identifico gente que yo conozco de las luchas, ¿no? Porque en ese proceso organizamos la Cumbre de los Pueblos, que fue una cumbre muy interesante, que fue en la UNI, que vino gente de todo el país, una gran asamblea de movimiento social, y yo no tenía nada que ver con ninguno de los organizaciones, porque yo nunca he militado en ningún partido, ni en organizaciones sí en la universidad, y me metí a la organización de ese espacio, así porque quería, porque me parecía el espacio. Entonces conocí un montón de gente más, me comencé a conocer también cómo se movía la política aquí, de la izquierda, ya, porque me he identificado yo como izquierda, me he dado cuenta que eso es lo que quería, no me sentía una liberal, y aparte porque me di cuenta que, valgan verdades, la gente que está en ese lado, en esa orilla, no le preocupa mucho esos temas, ¿no? En verdad, yo que estoy más que nada en universidades privadas, porque paro con mis amigos que digamos que mi grupo está en universidades privadas porque yo soy de la PUC y tengo amigos en la de Lima y de mi clase X. Y lo que yo he notado es que simplemente la mayoría no les importa, y los de la PUC son tan poseros que hablan de cosas y sin saber. O sea, eso también es un problema, ¿me entiendes? Claro. Es como que... Es como hablamos, ¿no? Tu medio te condena tu medio, pero también hay posibilidades de salir, ¿no?